el verso 13 de Santiago 2. Dice así, vamos a leer ese verso solamente. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias y te damos la alabanza por esta reunión donde podemos recordar todo lo que el Espíritu Santo ha estado enseñándonos por 2000 años. Y te alabamos y te pedimos que en esta mañana podamos ser grandemente edificados para vivir en victoria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Por muchos años la iglesia ha estado creyendo que Jesús es más misericordioso que el Padre. Casi siempre en los corrillos por las calles también prima esta idea de que en el Antiguo Testamento había un Dios que mandaba apedrear a las mujeres adúlteras y a los homosexuales. Y es verdad. Y que en el Nuevo Testamento, cuando Jesús aparece como el misericordioso. Entonces, el concepto de alguien que le eche un visaje solamente a la Escritura es pensar que Jesús es mucho más misericordioso que Dios el Padre. En aquella ocasión había una mujer en adulterio y por la ley la iban a apedrear. En ese momento llegó Jesús y preguntó que quién de los que estaba presente se encontraba libre de pecado. Y que si entre los presentes había alguien que estuviera libre de pecado, bueno, por favor, tire la primera piedra. Porque para matar a una persona se necesita más de una pedrada. Entonces, esta expresión de Jesús, de que el que esté libre de pecado tire la primera piedra, la utiliza la gente por ahí, por la calle. Y cuando usted trata de confrontar a una persona y decirle, ¿por qué no vienes a Cristo? ¿Por qué no dejas el pecado? ¿Por qué no dejas esto, lo uno, lo otro? O sea, lo que la gente esgrime como defensa para tal situación es decir, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. O sea, si nos vamos a hundir todos. Pero ese destacamiento de ciertos pasajes bíblicos hace precisamente que se tergiverse la verdad absoluta, la verdad bíblica. Nunca en la Biblia dice que Jesús es más misericordioso que el Padre, o que el Padre era un iracundo, rabioso, que no podría permitir que el pecado se cometiera, pero que Jesús, como es más dulce, Él vino a la tierra y comenzó a utilizar una táctica muy elegante, pero en el fondo del corazón, lo que realmente tipifica esto es que Jesús es más misericordioso que el Padre. Esto no es verdad. Esto primero que todo es un insulto a Dios, un insulto al Padre. Y mucha gente tiene a Dios como eso, lo miran como un Dios que mandó a quemar Sodoma y Gomorra, un Dios que mandó a apedrear a las mujeres en pecado, etcétera, etcétera. Y la gente se forma una idea muy leve de lo que es Dios. Sin embargo, la gran verdad es que tanto el Padre como el Hijo tienen misericordia. Y la misericordia del Padre y la del Hijo es la misma. Es una misericordia infinitamente grande. El mensaje inicial sería, el mensaje del Antiguo Testamento sería inicialmente un mensaje de juicio, pero el Nuevo Testamento sería un mensaje de misericordia, utilizando las dos palabras que Santiago utiliza en el verso 13 del capítulo 2, dice, juicio sin misericordia. Usa dos palabras importantes que tienen que ver mucho con nuestras vidas, con Dios, con la palabra de Dios. Y
pareciera que el Antiguo Testamento fuera juicio y el Nuevo Testamento fuera misericordia. Jesús transformó el agua en vino. Y prácticamente algunos creen que Jesús dio licencia para pecar. Pero esto es simplemente una manera de justificar su pecado, cosa que no se puede hacer. Nadie puede justificar su pecado delante de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, dice la Escritura, en Juan 3:16, dice que tanto amó Dios al mundo, que nos dio su Hijo unigénito. O sea, parece estar diciendo que el amor se inicia en el corazón del Padre. La expresión del amor, porque no quiere decir esto que Dios nos empezó a amar en Cristo y que Dios antes no nos amaba. Da la impresión que fuese así al tú leer, porque tanto amó Dios al mundo, o sea que Dios venía amando más o menos, pero de pronto acá cuando iba a llegar al año 0, tanto amó Dios al mundo, o sea que el amor de Dios subió. Eso es lo que da la impresión ahí, pero no es así. Dios siempre nos ha amado con un amor grande. Pero lo que quiere decir, tanto amó Dios al mundo, quiere decir que Dios expresó su amor. Dios antes nos amaba igual, pero Él expresó su amor, porque desde Génesis 3:15, inmediatamente que Adán y Eva pecan, Dios enseguida dice, Jesucristo va a ir a la tierra. Inmediatamente. Porque el amor de Dios no es un amor inestable, el amor de Dios no es un amor que cambia por las circunstancias, es siempre amor. Es un amor eterno. Dice en Jeremías 31:3, léelo conmigo. Jeremías 31:3. Este tema es bastante interesante, muy bueno. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Es decir, es un amor eterno, parejo, siempre amor. Revisando bien la Biblia, nos encontramos con que Jesús, en el Antiguo Testamento, ejecutó juicios de Dios. ¿Cuántos llevan el hilo? Encontramos, en contra del planteamiento que hay en el mundo, de que Jesús en el Antiguo Testamento ejecutó juicios de Dios. Él mismo bajando a la tierra para pelear. Josué capítulo 5 describe una entrada de Jesucristo a la tierra para defender a Josué en la tierra prometida y matar gigantes. Así que Jesús ayudó a Josué a matar gigantes. Jesucristo ya ha ejecutado juicio. Si pensamos nosotros que Él es solamente misericordia. Y al contrario, en el Nuevo Testamento vemos al Dios Padre manifestando amor, manifestando misericordia. La gran verdad es que el Padre y el Hijo están iguales en juicio y en misericordia. Ellos están perfectamente igualados. Ellos han hecho consenso igual. Las decisiones las han llevado a la más semejante identidad. Por ejemplo, Jesús en el huerto de Getsemaní sintió bajo su presión de la carne, sintió que le